buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que nos esté viendo, gracias por su atención una vez más. Lo crea o no lo crea, este es para el día jueves 16 de julio del año 2020. 16 de julio, créanme, el tiempo se está yendo demasiado rápido, demasiado rápido. Algunos quisiéramos que ya hubiera pasado el año, ¿verdad? Y hubiera pasado todo esto, y hubiera pasado esta cuarentena, esta pandemia, que hubieran pasado muchas cosas ya, que ya estuviéramos del otro lado del puente. Pero no son las cosas así. Las cosas no son como nosotros quisiéramos que fueran, sino como Dios quiere que sean, y es mejor así siempre. Al final de cuentas es siempre mejor, mis hermanos. Gracias que nos están mirando una vez más. Vamos a empezar en oración esta mañana. Perdón, estaba un poco haciendo otras cosas. Vamos a orar, vamos a acercarnos al trono de gracia. Tratamos de hacer un video en vivo. No sé cómo haya salido, pero bueno, fue el miércoles. Espero que haya salido bien. La primera vez que lo hacemos de aquí desde la iglesia en vivo, en Facebook. Trataremos de hacerlo más seguido, trataremos de hacerlo regularmente, trataremos de hacerlo más seguido, ¿verdad? Seguir alimentando al pueblo de Dios, a nuestra congregación y a todos los que nos hacen el favor de vernos a través de las redes sociales. Salmo 96, vamos a estar en el Salmo 96. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu protección, por tu amor, por tu misericordia. Padre Celestial, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos que nos guíe, que nos enseñe, que nos nutra, que nos corrija, Padre Celestial, y que nosotros aceptemos esta corrección para nuestras vidas, para que al final de cuentas, Padre mío, nuestras vidas traigan gloria a tu nombre, que es tu deseo. Padre Celestial, te pedí por este estudio bíblico, que entendamos, que crezcamos, que aplicamos las verdades que tienes para nosotros en el día de hoy. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y te pedimos por este estudio, por que bendigas la lectura de tu santa palabra y que bendigas la predicación de tu santa palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias que nos están acompañando. Salmo 96, nos quedamos mirando el Salmo 95 en referencia al juicio de Dios, en referencia que Dios es un Dios justo y en referencia que Dios no cambia, que es el mismo, en el gran contexto del estudio que estamos haciendo en el libro de los Tesalonicenses, la primera carta y la segunda carta, que vamos a continuar ahorita. Yo sé que hay muchas preguntas, tal vez tengan muchas dudas a lo mejor de esto, y yo le pido, si tiene el tiempo y si tiene la gentileza, me puede mandar un mensaje por Messenger en Facebook. Si tiene alguna pregunta, puede poner algún comentario, ya sea en Facebook o después cuando subamos cuando estemos en YouTube. Primero vamos a Facebook y después vamos a YouTube, y ahí nos encuentra, ahí encuentra todos nuestros mensajes en YouTube, en el canal de nuestra iglesia. Suscríbase, por favor, hágase parte de esto. Ayúdenos, use nuestros videos como una tarjeta de presentación, como un tratado para llevar el evangelio a alguien que no lo conoce. Amén. Y para usted también, que esa es la intención de esto. Salmo 96. Cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Amén. Versículo 3, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrendas y venir a sus atrios, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo
y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Esa es la realidad. Amén. Alabada sea la palabra de nuestro Señor. Esa es la verdad. Ese es un aspecto que muchas veces a nosotros como pastores se nos olvida predicar y enseñar, que Dios es un Dios justo, es un juez justo que juzga, que no tolera el pecado, y en eso nos podemos regocijar. Dice el salmista que alabemos al Señor por lo que es, y Dios es un Dios justo. Que tengamos respeto cuando la palabra de Dios, temer, es un respeto que tenemos que tenerle a Dios. En ese capítulo 96 nos habla y nos dice que todos los demás dioses son vanidad. El único y verdadero Dios es Jehová, nuestro Dios, aquel Dios trino, que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, viene, se encarna de una virgen, vive un ministerio perfecto, vive una vida perfecta, 100% hombre, 100% Dios, y muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende al cielo, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y regresará con todo su poder y toda su gloria a juzgar. Ahora acerquémonos a la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Una vez más, hablando Pablo, escribiéndoles Pablo, y en referencia a los tesalonicenses, acerca de una de esas señales que debe de haber en la vida del cristiano, que es la esperanza en el regreso de Jesucristo. Y dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y porque Jesucristo resucitó el tercer día de entre los muertos, usted y yo tenemos vida eterna, porque resucitamos juntamente con Él, dice el libro de los Romanos, capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Juntamente con Él hemos sido resucitados en el momento en que somos justificados a través de la fe. Eso ya lo sabemos, que no se nos olvide, ¿sí? Y ahora hace referencia el apóstol Pablo, dice, de entre los muertos, ¿a quién nos libra de la ira venidera? Del juicio que va a ser el Señor Jesús cuando Él regrese, ¿sí? Esto cambia, debe de transformar nuestra manera de ver las cosas. Vivir con esta esperanza de que Él va a regresar, de que todo esto va a terminar, sea bueno o sea malo, por lo que estamos pasando nosotros sabemos que después de la muerte viene el juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Y vamos a estar ahí en Hebreos también, ahorita en el capítulo 9. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que de la misma manera que la palabra de Dios impactó y transformó la vida de los tesalonicenses, también debe de afectar nuestras vidas. Imagínense usted en aquel tiempo a los tesalonicenses, que venían la mayoría de ellos del paganismo, y acabamos de leer nosotros lo que es Dios y lo que son los falsos dioses. Entonces, nada, ¿sí? Pero acordémonos de la manera de vivir de ellos, de la manera de pensar de ellos. Ellos vivían el diario de una persona pagana en el primer siglo. Era un juego de azar. Era el saber, el tener la necesidad de tener que adorar a una multitud enorme de dioses y diosas, de tener que hacer ofrendas, ya sea pequeñas o grandes, para mantenerlos contentos a los dioses, para ganar favor. Y aún así, en la mitología griega, en la creencia de los griegos de aquel tiempo, de la cual estamos hablando, en Tesalónica, los dioses eran caprichosos. A veces estaban del lado del hombre, a veces estaban totalmente en contra del hombre. Los dioses del Olimpo eran caprichosos, a veces eran perversos con el ser humano, se reían de él. El vivir diario de un hombre y de una mujer pagana era un juego de azar. Cuando llega la verdad del evangelio y les muestra que hay un único y verdadero Dios, que los amó tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo en la cruz por ellos, y que ese mismo Hijo resucitó de entre los muertos y está haciendo intercesión por ellos, cambia por completo la manera de ver el mundo de ellos. Ahora ellos saben que Dios los ama,
que Dios es uno nada más, que es único y verdadero, y que es un juez justo, no caprichoso, que es un Dios de amor, de misericordia, que ya no tienen que sacrificar nada, ya no tienen que hacer obras inútiles para mantenerlo contento. Eso no quiere Dios. ¿Sí? Se los demuestra una y otra vez y tienen una relación con Él. Eso cambia su manera de vivir. Dice la palabra de Dios aquí mismo que ellos, en el versículo 8, porque partiendo de nosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestro, en vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellas mismas cuentan de vosotros, de la manera en que lo recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Tienen estas marcas, tienen estas señales de que son salvos, tienen la fe, tienen el amor, el servicio y tienen la esperanza que debe de haber en nosotros también. Transforma la vida de ellos por completo, los cambia por completo. Ellos saben que ya han sido juzgados, ellos saben que tienen vida eterna y eso cambia su vida, de la misma manera que debe de cambiar la nuestra. Incluso en las tribulaciones por las cuales ellos pasaron, ellos mantienen esa fe, de la misma manera que usted y yo tenemos que mantener la fe a través de lo que esté pasando en nuestras vidas. Y luego dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. No solamente que les dio vida eterna, sino que regresará, va a volver a juzgar, y todas esas injusticias que se le han hecho a ellos van a ser rectificadas. Todos aquellos impíos y perversos que los han ofendido, los han perseguido, los han maltratado, serán juzgados por el Dios de ellos, por el único y verdadero Dios. No va a valer el paganismo de ellos, de los que los persiguen, no va a valer el judaísmo de aquellos judíos celosos del evangelio que los han perseguido también. No va a valer, porque ellos ahora están sirviendo al único y verdadero Dios. Y eso les da esperanza para vivir sus días. Eso les da esperanza para vivir el día a día. Eso les da esperanza para continuar en fe. Mire lo que les escribe Pablo en el capítulo 1 de la siguiente carta que les escribe, de la segunda carta de los Tesalonicenses. La segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Los tesalonicenses eran un ejemplo a seguir en las otras iglesias de Dios. Y lo dice el apóstol Pablo: por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga
en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué promesa tan maravillosa. Y la misma promesa que es para los tesalonicenses transformó y cambió la vida de ellos, es para usted y para mí, porque creemos en el mismo Dios, hemos sido redimidos por la misma sangre preciosa del único y Dios verdadero, el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Qué hermosa promesa para usted y para mí, la cual nosotros tenemos que seguir teniendo y manteniendo. Todo cristiano, si es verdaderamente cristiano, si verdaderamente ha nacido de nuevo, va a tener estas señales en su vida: la fe, el amor manifestado en el servicio y la esperanza en el regreso de Jesucristo, que va a darle a cada hombre lo que corresponde. A nosotros como creyentes, que nuestro juicio va a ser diferente, nosotros sabemos esto, y a los perversos, a los impíos, que solamente por la gracia de Dios y su misericordia, usted y yo somos salvos. Porque acuérdense que en algún tiempo también éramos enemigos de Dios nosotros, ¿sí? Y es por eso que es tan importante continuar llevando el Evangelio. Es por eso que es tan importante seguir esparciendo el Evangelio y seguir creciendo nosotros para ser un ejemplo, para que la gente se acerque al Señor. Y va a decir usted, pastor, pero pastor, ¿cómo puedo hablarle a la gente? ¿Cómo me puedo comunicar con la gente si estamos en cuarentena, si no tengo comunicación con ellos, si no puedo salir para afuera? Mi hermano, mi hermana, el Señor nos ha dado tantas herramientas a través de las redes sociales, a través de su teléfono, a través de las cartas. Siempre se puede mandar una carta, siempre se puede mandar un mensaje, siempre se puede mandar un video, se puede compartir un video, se puede hablar a una persona. Yo creo que una de las cosas que el Señor ha puesto en orden a través de toda esta tribulación por la cual usted y yo estamos pasando es de que nuestras prioridades han cambiado. Si antes de esta pandemia nuestras prioridades estaban en nosotros mismos, pues ahora nos hemos dado cuenta que la vida es pasajera, que como dice la palabra de Dios, nuestras vidas es un vapor, que hemos considerado la mortalidad. Muchas veces nos olvidamos de esas cosas, son esenciales, que nos acordemos quiénes somos y hacia dónde vamos, a quién servimos y quién nos ha dado vida eterna. Pues ahora que ha estado pasando esto, yo creo que el pueblo de Dios, empezando por la iglesia, empezando por nosotros mismos, nuestras prioridades se han puesto en orden. Y tenemos esta urgencia de estar cerca de nuestros seres queridos y apreciarlos y quererlos más y valorarlos y decirles lo que les conviene y lo que no les conviene y lo que le conviene a cada ser humano. Sobre cualquier otra cosa es tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, el ser salvos, el nacer de nuevo, el arrepentirnos y que nuestros pecados sean perdonados. Vamos a terminar con esto. Libro de los Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, que no se nos olvide esto, que se quede en nuestros corazones, porque esto lo entendían los tesalonicenses, lo entendían los hermanos que habían llegado a llevarle la palabra de Dios, Pablo, los demás misioneros. Esta es una verdad tanto para los hermanos que en algún tiempo habían sido paganos, como los que en algún tiempo habían sido judíos, pero ahora son un solo pueblo, una sola iglesia, como es una realidad para nosotros también, después de tantos cientos de años. Hebreos capítulo 9, y nosotros conocemos este versículo, lo hemos escuchado muchísimas veces, y es el versículo 27, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Pero miremos el contexto completo en el cual se nos dicen estas palabras. Nos hablan de que sí, solamente una sola vez Jesucristo murió en la cruz por nosotros, y solamente una sola vez se entregó a sí mismo como sacrificio completo y perfecto para nuestra salvación. Solamente una vez, ¿sí? Nosotros no creemos que el cristiano se salva una y otra vez.
Nosotros no creemos que el cristiano se pierde y se salva, se pierde y se salva, se pierde y se salva. No, esto no es así. Si nosotros nos salvamos una sola vez, nosotros nosotros que creemos en la apostasía, en la posibilidad de que una persona sea parte de la fe, pero eso es un proceso, como también la salvación es un proceso. El que Dios le hable a uno a través del Espíritu Santo, el que nuestros corazones sean compungidos por el Espíritu Santo para aceptar y para arrepentirnos, para llegar al arrepentimiento y el aceptar, el confesar el principio, la transformación de nuestro entendimiento para ser salvos. Este es un proceso. De la misma manera, el apartarse de Dios es un proceso. La Biblia lo habla muy claramente y nos da muchas advertencias acerca de esto que se llama la apostasía. Creemos en eso, claro, pero de la misma manera que nosotros tenemos esa confianza de que tenemos que mantenernos firmes y perseverar, de la misma manera tenemos la confianza de que Dios nos ha salvado una sola vez. Y tenemos esa confianza de que nosotros seguimos en Dios. Si estamos en Él y Él en nosotros, estamos bien y somos salvos, y nos tiene la palma de su mano. ¿Sí? San Juan capítulo 15, si estamos en Él y Él en nosotros. ¿Sí? Mantener esa unión. Lo creemos también. ¿Por qué? Por el sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz. Versículo 23 en el capítulo 9. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas, así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora y por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido, que para que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén y amén. Y espero que esto se quede en nuestras almas, en nuestros corazones, y nos alimenten y crezcamos. Oremos. Padre celestial, yo te doy gracias por tu santa palabra. Yo te pido por todos aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Padre celestial, si hay alguien, mi Señor, que trae una carga muy pesada, Padre celestial, yo te pido que a través de tu santa palabra y con el poder de tu Espíritu Santo reconozcan que solamente en ti pueden dejar esa carga. Te pido, Padre celestial, por aquellos que no te conocen como su Señor y su Salvador, que hoy sea el día de su salvación, y que entiendan el juicio venidero, que entiendan, Padre celestial, la vida eterna que está disponible para ellos, y la certidumbre y la esperanza de que tú vienes, de que tu Hijo Jesucristo regresa pronto por nosotros, Padre celestial. Te damos gracias por todo esto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos. Nos vemos en la próxima transmisión de estos mensajes. Amén. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias.